Bueno, muchas gracias, maestra Beatriz, por la invitación. Gracias a todas, a todos y a todos ustedes por el tiempo y la disposición para estar aquí. Tengo entendido que hay profesores y profesoras que son de nuevo ingreso y entonces esta es una dinámica para justo hacerles conocer un poco lo que tiene la propia escuela y la universidad para, en este caso, específicamente lo que les vamos a hablar es atender las cuestiones de derechos universitarios y de violencia de género en la UNAM. Les agradecemos mucho la invitación y reconocemos el esfuerzo de sus autoridades para efecto de poder darles las herramientas a ustedes para poder iniciar muy bien el siguiente semestre. Rápidamente vamos a explicarles un poco lo que es la Defensoría. No sé si alguna o alguno de ustedes ha escuchado hablar de la Defensoría. ¿Sí? Bueno, eso me da mucho gusto porque cuando vamos con los alumnos y las alumnas, la mayoría dice que no. Pero me da mucho gusto que como académicos y académicas sepamos. Bueno, la Defensoría es un órgano autónomo y esto significa que dentro de la estructura administrativa de la universidad, en su estructura orgánica, nosotros no aparecemos en la misma. ¿Por qué? Porque si bien somos parte de la Defensoría, de la universidad, perdón, no estamos nosotros de alguna manera sujetos a una autoridad o por arriba de nosotros tengamos alguna autoridad que nos indique cómo vamos a nosotros llevar a cabo nuestras funciones, ¿no? Nuestros procedimientos de queja y el trámite de las mismas. Entonces, somos un órgano autónomo e independiente de la estructura orgánica de la universidad, pero tenemos nosotras la creación de la Defensoría en 1985. Un punto adicional a esto es que somos el antecedente de lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales. En ese entonces el doctor Jorge Carpizo estaba como rector, tenía la preocupación y pues la intención de crear un espacio dentro de la universidad para que el personal académico y el estudiantado pudiese acercarse cuando considerara que algún acto de alguna autoridad fuera injusto o erróneo. Entonces crea la Defensoría y durante ese tiempo hasta agosto del 2020 estuvimos trabajando en la atención de los académicos, las académicas y el estudiantado por las posibles afectaciones a sus derechos universitarios. Derechos universitarios que están establecidos en la normatividad de aquí de nuestra universidad. ¿Qué pasa en agosto del 2020? Se reforma nuestro reglamento y nuestro estatuto y nos atribuyen o nos amplían las facultades para conocer ahora también los temas de violencia de género. Anteriormente había una oficina que pertenecía a la oficina de la Abogacía General la UNAD, la entonces UNAD, era la que se encargaba de llevar los trámites de las quejas de violencia de género. ¿Por qué se modifica y por qué nos atribuyen ahora o nos amplían la facultad para conocer estos temas de violencia de género? Bueno, por las características del trabajo que realiza la Defensoría y la forma en cómo se conduce. Nosotros estamos sujetos a principios como el de confidencialidad, el de inmediatez, objetividad, que es lo que de alguna manera caracteriza nuestra función como Defensoría. ¿Por qué? Porque es muy importante que identifiquemos que uno de los principales puntos que tenemos es verificar que no se han afectado los derechos ni del estudiantado ni de ustedes o nosotros como académicos en la universidad. Entonces, nuestro trabajo va justo enfocado a eso. Se hace nuestra modificación en agosto del 2020 y cambia nuestro nombre, ya no es Defensoría de los Derechos Universitarios, sino ya se vuelve Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. ¿Qué hacemos nosotros en la Defensoría? Recibimos quejas y denuncias del alumnado y profesorado por actos o omisiones que afecten derechos universitarios, que es lo que originalmente o por lo que originalmente se creó la Defensoría. Pero también recibimos quejas y denuncias del alumnado, profesorado, personal administrativo, funcionariado y funcionariado sobre violencia de género.
¿Cuál es la diferencia? Que en derechos universitarios vamos a seguir atendiendo al personal académico y al estudiantado. Y en violencia de género vamos también a conocer de las quejas del alumnado, del profesorado, del personal administrativo, es decir, de base de confianza y del funcionariado. ¿Por qué? Porque si no lo hiciéramos, entonces no tendrían estas personas con estas calidades la posibilidad de poder presentar una queja aquí en la universidad. Entonces, en derechos universitarios atendemos académicos, académicas y estudiantado. Y en violencia de género atendemos a toda la comunidad universitaria. Yo estoy específicamente, les voy a explicar un poco lo que hacemos en el área de derechos universitarios de manera general en razón del tiempo y para que también mi compañera Gaby les pueda explicar lo que se hace en el área de derechos universitarios, de violencia de género. Esta presentación es amplia, entonces voy a ir más rápido, pero el material se les va a dejar a ustedes para que puedan tenerlo de consulta y abro de una vez la invitación por si alguna o alguno de ustedes nos quiere o solicita, ¿sabes qué? Quiero una plática más específico de este tema para mi grupo o para mí o para un grupo de maestros, lo podemos hacer y lo podemos programar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros proporcionamos orientaciones en materia de derechos universitarios y asesoría en violencia de género, y si no somos competentes orientamos ante qué instancia acudir. Es decir, quien vaya con nosotros nos va a decir, yo tengo esta situación, y necesito ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces, cuando la persona que responde en la defensoría identifica que a lo mejor es un tema de derechos universitarios, lo canaliza. Si es un tema de violencia de género, entonces lo canaliza al área. Pero si nos hacen planteamientos, por ejemplo, es que yo quiero que me ayuden a divorciarme, ¿no? Porque estoy en un proceso. Entonces, como no son temas que nos corresponden, tenemos que decirle, no podemos nosotros atender esto, pero te sugerimos que vayas a la defensoría de oficio, de los juzgados, entonces se le brinda una orientación de a dónde puede acudir, ¿no? Puede ser también en instancias externas o aquí en la propia universidad. Y ayudamos, bueno, trabajamos con las autoridades en crear estrategias de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y cualquier violencia, cualquier forma de violencia en la UNAM. Les comentaba que somos un órgano autónomo, independiente y gozamos de plena libertad para ejercer atribuciones que confiere nuestro estatuto y nuestra legislación. Nuestros principios, independencia, buena fe, es decir, todo lo que ustedes nos plantean, sobre de eso vamos a iniciar en su caso el procedimiento de queja. No vamos a decirle, ¿seguro que pasó esto? O a lo mejor no, tú lo provocaste. Eso no lo podemos nosotros hacer. ¿Por qué? Porque nuestra función es justo realizar una investigación para verificar si hay una afectación, ¿no? Tenemos que actuar de manera objetiva, imparcial, con la debida legalidad, debida diligencia, confidencialidad, eficiencia, perspectiva de género y derechos humanos. ¿Qué es lo que hacemos específicamente? Bueno, cuando una persona se acerca con nosotros y presenta una queja, podemos iniciar la misma, pero podemos nosotros tener conocimiento de alguna situación que en redes sociales, en estos medios electrónicos, donde podemos advertir que existe la posibilidad de que alguna comunidad esté siendo afectada por alguna situación, podemos nosotros iniciar una queja de oficio. Es muy diferente, y eso es importante señalar, que en derechos universitarios las quejas las podemos iniciar de oficio. En temas de violencia de género, nosotras vamos a trabajar de conformidad con la voluntad de la persona en situación de víctima. Si tenemos conocimiento de un hecho, tendríamos o tenemos que hacer contacto con la persona en situación de víctima para que ella o él nos diga si quiere iniciar una queja o no quiere iniciar una queja. Nosotras no podemos iniciar una queja si no tenemos el consentimiento de la persona en situación de víctima. O bueno, si tenemos conocimiento, pues iniciamos la queja en derechos universitarios. Un ejemplo es cuando en algún momento en la universidad, hace unos años, un director realizó una entrevista con comentarios que pues eran muy pues desafortunados. Tuvimos que iniciar un procedimiento de queja para pedirle a las autoridades que estaban involucradas qué eran o qué fue lo que determinaron para efecto de evitar esta sanción. Si ustedes identifican, efectivamente no hay una persona directamente, bueno, una persona identificada como víctima, era toda una comunidad. Entonces tuvimos que iniciar la queja, ¿no? Emitimos recomendaciones fundadas y motivadas sobre asuntos de la competencia y podemos llevar a cabo procedimientos alternativos en ámbito de su competencia. Tenemos casos donde las personas llegan y nos dicen,
Yo no quiero, bueno, sí quiero hacer del conocimiento que hay una situación con una persona que me está haciendo bullying. Bueno, como maestros pueden acercarse a los compañeros y, oye, los alumnos y nos pueden decir, es que esta alumna me molesta, este compañero me molesta, y entonces nosotras podemos de alguna manera identificar que hay una situación de bullying, ¿no? Una posible situación de bullying. ¿Qué es lo que nosotros les sugerimos? Remítanos o canalícenos a las personas a la defensoría. ¿Para qué? Para que nosotros podamos brindarles la orientación. Puede ser que la persona diga, sí quiero quejarme, pero yo no quiero que afecten a mi compañero o mi compañero, ¿no? Pero quiero que tome conciencia de que lo que está haciendo no es correcto. Entonces, tenemos la posibilidad de llevar a cabo procedimientos alternativos. Ojo, no se pueden llevar a cabo en todos los temas. Por ejemplo, en violencia de género es muy complicado cuando hay cuestiones de acoso o violación. No es posible llevar a cabo un procedimiento alternativo. Se realiza un análisis previo con el equipo de procedimiento alternativo para poder ver la posibilidad de llevar a cabo el mismo. Si ante el estudio y el análisis se ve que no es viable, entonces se le hace el conocimiento a las partes que tendrá la opción de iniciar una queja si la persona lo desea para iniciar el procedimiento formal. Los principios que rigen el procedimiento alternativo, confidencialidad, voluntariedad, flexibilidad, enfoque con justicia restaurativa, buena fe e igualdad, y las etapas: orientación, valoración, preparación al diálogo, proceso de diálogo y seguimiento. En la universidad, la única instancia que puede llevar a cabo procedimientos alternativos es la defensoría. Si a lo mejor tienen conocimiento de que en una escuela las autoridades tienen o identifican una situación, lo recomendable es que las autoridades se pongan en contacto con nosotros y nos canalicen a las personas. No es recomendable, y esto también va para ustedes como académicos y académicas, tratar de que de manera local se pueda, o sea, en clase, se pueda llevar a cabo un procedimiento alternativo, porque tenemos que ser muy cuidadosos de todas las circunstancias y las situaciones, ¿no?, que puedan derivarse de un mal procedimiento. Es por personal especializado, debe existir el consentimiento y autorización de las personas. Y les comentaba, busca que la persona que esté señalada o como agresora tome conciencia de que lo que está realizando no es correcto y de las implicaciones que pueden tener, ¿no? Se registran acuerdos y se dan seguimiento. Hay veces que, como les comentaba, no tenemos nosotras competencia, no podemos conocer. Uno de ellos es cuando son actos o hechos en materia laboral, sean de carácter individual o colectivo. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, todos tenemos como académicos y académicas un sindicato, ¿no? Y el sindicato es el encargado, es la instancia que se encarga de verificar que nuestros derechos laborales sean respetados, ¿no? Entonces, hay una instancia, y al haber una instancia, Defensoría no puede intervenir. En resoluciones disciplinarias, cuando se inicia un procedimiento para determinar la responsabilidad de cualquier integrante de la comunidad, existen también la instancia. Para el estudiantado, tribunal universitario. Para nosotros es el jurídico con nuestra representación, o la autoridad con nuestra representación sindical en audiencias, los famosos PIAs, y al existir también competencia, instancias o procedimientos ya establecidos, nosotros no podemos intervenir. Evaluaciones académicas del profesorado, jurados calificadores, comisiones dictaminadoras, consejos técnicos. Bueno, estos son derivados de órganos colegiados que están con estas atribuciones y que solamente ellos o ellas pueden conocer. En el caso de académicos, cuando una alumna o alumno nos dice yo no estoy de acuerdo con mi calificación, los alumnos o las alumnas tendrán derecho a solicitar la revisión de calificación. Nosotros tenemos la obligación de presentarle a la autoridad como los elementos con los que evaluamos, y la autoridad va a tener que determinar junto con una comisión revisora, es decir, le da la clase de matemáticas, entonces no está de acuerdo un alumno, yo entrego mi forma de evaluar a Gloria, y entonces la autoridad va a tener que llamar a 2 profesores que impartan matemáticas para que, como ellos son los expertos también, definan quién tiene la razón, si el alumno o en el caso yo cuando califiqué, ¿no? Entonces hay una comisión específica que es la comisión revisora que se va a encargar de analizarlo. Ahí nosotros tampoco podemos intervenir, y en general aquellas decisiones que puedan atenderse por otras vías establecidas en la legislación universitaria. Y bueno,
Voy a ir un poquito más rápido. Algunos ejemplos de derechos universitarios: la legitimación y representación para realizar trámites de inscripción para el caso de los alumnos, la libertad de cátedra para el caso de académicos, derecho al registro de la credencial, también para alumnos y para nosotros como académicos, de reinscripción, bueno, a lo mejor de renovación de contrato, pero también que se respete nuestro contrato, permanencia en la universidad en condición de alumno, pase reglamentado, bueno, también son de alumnos, derecho a ser evaluado. Nuestro derecho es ejercer, bueno, esta libertad de cátedra con la evaluación, derecho a la revisión de calificación y rectificación, egresos, certificados, si estamos realizando algún trámite o estamos cursando algo, de recibir nuestro título, libertad de expresión, derecho de petición, de asociación, de elegir a nuestros representantes ante cuerpos colegiados y acceso a los servicios bibliotecarios, culturales y deportivos, ¿no? Les vamos a dejar aquí nuestros datos en específico. Estos son los datos para que puedan ustedes comunicarse si tienen alguna cuestión sobre derechos universitarios. ¿Qué es la sugerencia que nosotros le damos? En la legislación universitaria existe el marco institucional de docencia. No sé si han escuchado hablar de este marco. Este instrumento nos va a decir a nosotros como académicos cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Uno de ellos es, se los acaban de comentar en la plática anterior, que al inicio de clase tenemos que decir cómo vamos a calificar, cuál es el plan de estudios, en qué nos vamos a basar. Es un derecho, una obligación que tenemos nosotros. Y esa obligación se vuelve derecho para los alumnos de conocer cómo se va a evaluar. En caso de que nosotros no lo hagamos, podemos incurrir en una falta, ¿no? ¿Qué hemos identificado en el área de derechos universitarios con el personal académico en relación con la interacción con los alumnos? Muchas veces los académicos y las académicas nos dicen: oye, yo no sé qué hacer porque estoy en un grupo y tengo identificado a un alumno o una alumna que está muy inquieta, que le llamó la atención, que oye, no, te voy a sacar la próxima clase. Y sigue la persona realizando esta conducta. Entonces llega un momento en el que se tomé la decisión de retirarlo del salón. ¿Sabes qué? Te vas del salón, ¿no? Cuando llegan los alumnos con nosotros, es que la profesora me sacó de clase, ya no me dejó entrar. Cuando nosotros pedíamos la información, la autoridad nos decía: voy a preguntarle a la maestra qué pasó, ¿no? Y entonces la maestra decía: es que, mira, desde que inició el semestre, le llamé 3 veces la atención, no entendió, pues yo buena onda, lo dejé entrar y todo, pero ya llegó un momento en el que sobrepasó el límite y entonces tuve que tomar esa. Y entonces, ¿qué pasaba? La autoridad le decía: bueno, ¿y por qué no me lo dijiste, no? O sea, ¿cómo ustedes van a tener la forma de acreditar que eso pasó? Porque viéndolo así de manera general, es una cuestión como autoritaria, ¿no? Entre comillas, ¿no? Me sacó la maestra y no supe por qué. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que nosotros hacemos? Nosotros también como académicos y académicas estamos de alguna manera expuestas a ser agredidas o agredidos por un alumno, y no estoy hablando específicamente con cuestiones de violencia de género que se puede presentar, pero sí podemos nosotros estar en una situación donde estemos en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Bueno, una vez que ustedes tienen identificada esta situación, lo más recomendable es que se acerquen con sus autoridades, en este caso con la titular, con la maestra, y decirle: mira, pasó esta situación, voy a ir con el jurídico a establecer en un documento, en un acta, no es una queja, en un acta: ¿sabes qué? El día de hoy, en mi clase de las 10, pasó esto, el alumno hizo esto y te lo hago del conocimiento para que no exista alguna situación. De esa manera, ustedes también tienen la forma de cuidar y proteger las determinaciones que en algún momento puedan entenderse o malentenderse, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La próxima vez vuelve a hacer lo mismo y ustedes van otra vez y ¿sabes qué? Ahora, de nueva cuenta, el día de hoy quiero asentarlo en la oficina jurídica que pasó esto, ¿no? Para que cuando la persona esté fuera de clase y se quiera quejar, van a decir: bueno, ¿qué era lo que pasaba? A nosotros nos decían sí, pero porque el alumno ya lo llamé la atención 10 veces, 1000 veces y entonces no entendía, ¿no? Entonces, esa es una sugerencia que nosotras desde Derechos Universitarios, desde la Defensoría, les hacemos. Nosotras también tenemos derechos, también tenemos deberes, y si advertimos que a lo mejor en algún momento los alumnos no entran a clase o ya no quieren entrar a clase o no los podemos obligar, ¿no? Pero sí tenemos que ser muy claros al momento de iniciar la clase. Ustedes tienen o van a tener derecho a realizar sus 2 vueltas de examen ordinario con
la condición, bueno, no la condición, con el requisito de que cumplan con el 80% de asistencia. Y entonces, ahí ustedes, al momento de hacerle de conocimiento esto a las personas, a los estudiantes, ellos van a saber la responsabilidad que tienen, ¿no? Son derechos, acuérdense, son derechos, y también todos los derechos vienen de la mano con un deber, ¿no? O sea, no nada más es tengo derecho, sino también tengo una obligación o un deber. Y bueno, estos son, les comentaba, los datos de contacto del área de derechos universitarios, y me adelanto un poquito para darles los datos de contacto de género. Es el mismo número telefónico, pero si quieren saber sobre temas de derechos universitarios es la opción 1, y de género la opción 2. Nuestro correo es derechosunversitarios@defensoría.unam.mx, y el de género es más reducido, género@defensoría.unam.mx. Estamos ubicados enfrente del Museo del Universum, en la zona cultural, en los edificios arriba de Degaco y abajo de Degapa. Y nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 30 de la noche. Entonces, bueno, hasta aquí. Si quieren, al final damos un tiempo para preguntas y respuestas. Puedo pasarle como la voz a mi compañera, Gaby. Sí. Es que mencionó que, digamos que hay ciertos como situaciones donde hacen como de oficio, ¿no? Que hacen de oficio. Ajá. Y mencionó que solamente había una, no sé si era violencia, había una donde no podían hacer eso. Sí, cuando vienen las personas y nos dicen, yo quiero iniciar una queja, nos está manifestando su voluntad de iniciar la misma, y entonces trabaja en cualquiera de las dos áreas. Pero podemos tener conocimiento de alguna situación que se dé a lo mejor de violencia de género, como el ejemplo de la entrevista, donde no hay una persona que vaya con nosotros y nos diga, quiero quejarme por esta declaración que se hizo en una entrevista. Pero para la Defensoría, en ese momento fue una situación grave y tuvimos que iniciar un procedimiento de queja de oficio. Es decir, no necesitamos que viniera una persona, porque en realidad la afectación fue a una comunidad. Pero si identificamos que a lo mejor hay una persona que está, una situación de violencia de género, y lo conocimos por redes sociales, nosotras no podemos iniciar una queja si la persona en situación de víctima no nos ha manifestado su consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Puede ser una situación grave, tenemos que acercarnos con ella, tratar de entablar comunicación y decirle, tenemos conocimiento de que pasó esto, ¿quieres iniciar una queja? Y si ella nos dice sí o no, ya dependiendo de lo que nos diga, se inicia. La persona en situación de víctima tiene que ir directamente con ustedes, o ustedes se acercan también en ese caso. Ajá. Ahora hay muchas denuncias, en la Facultad de Ciencias hay un grupo, y ahí está un grupo de mujeres donde han hecho varias denuncias, ¿no?, de agresiones que han tenido. Pero entonces ustedes se acercan, en caso de redes sociales, sí se acercan a la persona en situación de víctima. Sí, pero también hay que identificar, quiero entender que eso va por la línea de los tendederos, ¿no? Cuando, los tendederos y las denuncias mediáticas. Cuando una alumna dice, yo denuncio esto, pero cuando se hacen estas denuncias, por lo general son a través de redes sociales. Entonces no podemos tener identificada específicamente que es la alumna Alejandra de la facultad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos ha ayudado a nosotras? Las colectivas a veces tienen el contacto con ellas y nos dicen, está esta situación con esta alumna y quiere saber qué es lo que puede hacer. Y entonces nos las canalizan. O sea, nuestra forma de acercarnos a la comunidad que a lo mejor no sabe qué hacer, si presentar una denuncia o no, es la misma comunidad, que pueden ser también las autoridades. Ustedes mismos como maestras o como maestros nos pueden, al momento de identificar a una persona en situación de víctima, mandárnosla. El hecho de que se acerquen con nosotros no implica que se vaya a iniciar la queja. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si ella o él quiere hacerlo. Entonces, nosotras tratamos de hacer acercamiento con la persona en situación de víctima para conocer si quiere iniciar o no un procedimiento. Entonces tiene que haber alguien más, o sea, que de manera indirecta se acerque a ustedes. Ajá, o sea, nos los tiene que hacer saber. Ajá. Entonces, por ejemplo, si hay una página, un grupo en las redes sociales donde se está haciendo esa denuncia, entonces vamos a suponer que yo como profesora me preocupa, entonces yo puedo ir con ustedes a hablar de este tema para que ustedes se acerquen al alumnado. Pero usted podría identificar quiénes están haciendo las publicaciones. O sea, es como eso, ¿no? O sea, si hay en la comunidad, toda la universidad tiene de alguna manera
o está nombrada en todas las facultades estas denuncias que se realizan, ¿no? Pero si no tenemos la identificación, puede ser que venga mi amiga Gaby y me diga, no, le diga a la Defensoría, Ale está sufriendo violencia y yo veo que la está pasando muy mal y quiero presentar una queja. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le decimos, no podemos iniciar una queja porque tenemos que hablar con Ale. Entonces, Gaby, por favor, trata de acercarnos con Ale. Si ella te autoriza a darnos el teléfono, nosotras nos comunicamos, o dale nuestros datos y que ella se comunique cuando ella o él quiera, ¿no? Y entonces ahí hacemos el contacto. Pero ¿qué pasa con Gaby, que fue la que nos avisó a nosotros, ¿no? Si Gaby en algún momento presenció una situación de Ale con su pareja, ella puede apoyar en la elaboración de la queja como testigo, o sea, no como afectada directamente, porque nosotras justo trabajamos directamente con las personas en situación de víctima. Y estas situaciones, tantas preguntas, pero es que sí, esto es muy recurrente. Entonces, y estas situaciones se atienden cuando ocurren en el campus o puede ser fuera. No importa si pasó aquí, que es una muy buena pregunta, no importa si pasó en una práctica de campo, en un evento académico, mientras exista una relación académica, es decir, que sea alumno-alumno, alumno-alumno, o sea, que se conocieron en la escuela y que sea un evento de la escuela, o que están en un grupo y que se fueron a estudiar a casa de un alumno, los mismos compañeros del grupo, el vínculo es que son de la comunidad universitaria, que son alumnos, que son académicos, y no importa que el hecho haya sido fuera de las instalaciones. Y de eso ya les va a explicar más Gaby, para que tengan ustedes más amplio el panorama de lo que es violencia de género.